has podido aportar algo que ellos acá no dirías que tenga? Mira, te voy a decir lo que más me llena de orgullo y que creo que hay que reconocerlo. Los profesionales venezolanos estamos muy bien formados. A veces no te imaginas las situaciones que mucha gente tiene que vivir acá cuando llega. Algunas veces la migración es una elección, pero otras veces es algo forzado. Y cuéntanos un poquitico de estado de Táchira, de su gente. La palabra gocho, por ejemplo, en el pasado era despectiva. Ya tiene otro significado. Y entonces ahora los que somos gochos lo decimos con orgullo. No es que a veces usted responde como, no es tan tocho, ese es un problema no es tan grave como es. Si tú podrías describir estado Táchira en 3 palabras, ¿cuál palabra serías? ¿Cuáles comidas tú dirías que son, si vas para Táchira, tienes que comer esto? ¿Visualizas de volver para Venezuela? Creo que yo tendría mucho que aportar a mi país. Para mí sería maravilloso poder en algún momento devolverle al país lo que el país me dio. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Mi nombre es Evaldas, yo soy el lituano que busca a los venezolanos que le eche pichón. Hoy estamos nuevamente en Londres y hoy vamos a conocer una psicóloga venezolana. Vamos. Una cosita más. Antes de que comencemos el video, debo preguntarle a usted, ¿está suscrito a nuestro canal o aún no? Si aún no está suscrito, por favor suscríbete, dale like, apoya si te gustó el video y yo vendré con mucho más videos para todos ustedes. Hola, hola. Muy buenas tardes, señora. ¿Cómo estás? Pasa, Gracias pasa. por recibirme. Bueno, y como les prometí, aquí estamos con una venezolana que está echando pichón. Marian, ¿de qué parte de Venezuela eres? Yo soy del estado Táchira, de un pueblito que se llama Seboruco. Suena interesante, Seboruco. Sí. ¿Y qué significa? ¿Tiene algún significado esa palabra tan Seboruco? Como una palabra mágica. Es una palabra indígena porque el pueblito está sobre una base rocosa, entonces le pusieron Seboruco porque significa piedra. ¿Y qué tú hacías en el pueblito? ¿A qué te dedicabas? No, en el pueblito crecí, ahí pasé mis años de infancia y adolescencia, viví ahí desde que nací hasta los 17 años. Tengo una pregunta. ¿Y en Seboruco se toma miche? Sí. ¿Sí? ¿Has tomado muchísima miche cuando eras joven? No muchísimo, un poquito. Poquito. Pero te cuento, lo que pasa es que el miche, bueno, la mistela, que es la fruta que se le agrega, era la bebida más económica. Entonces cuando eres adolescente y empiezas a probar bebidas y se reúne y se hace una vaca, que ya tú sabes que es una vaca. Claro. Entonces, si eres un adolescente, en aquella época, ¿no? Poniendo unas moneditas, era fácil comprar una botella de mistela. Sí. Y la mistela, pues como era mezclado con fruta, podía ser un poco más suave, ¿no?, que otras bebidas. Pero creo que en el estado Táchira, Táchira, Mérida, Trujillo, la mayoría de adolescentes, lo primero que probaron en mi época era la mistela, que tiene el componente del miche, ¿no? Interesante. Cuéntame ese momento cuando se te ocurrió esta idea de me voy para Inglaterra. Bueno, mira, hay una cosa bien importante. Yo estudié un posgrado que se llama Psicología Clínica. Estuve en un hospital por 3 años, que es una residencia. Estuve en un psiquiátrico por 1 año y atendiendo pacientes, bueno, en diferentes problemáticas dentro de ese hospital. Cuando terminé el posgrado, hay un autor que se llama Minuchin, y Minuchin al final del libro, es un libro de técnicas de psicoterapia, pero al final del libro dice, si tú quieres ser un buen terapeuta, olvida todo lo que has estudiado, olvida todos los libros, olvida todo lo que has aprendido y ponte a tocar guitarra, a bailar, a viajar, vive la vida. Okay. Entonces, bueno, yo dije, bueno, una cosa que yo puedo hacer es viajar porque siempre he querido viajar y hacer otras cosas. Y puede que después yo sea una buena terapeuta. Siguiendo un poco el consejo de este autor que se llama Minuchin, ¿no? Que él decía que no todo estaba en los libros, que había que vivir. Y creo que por ahí vino la cosa. Y me vine aquí a estudiar inglés. ¿Viniste directamente para Londres o fuiste a otro país? No, primero a directamente Londres. Para Londres. Sí. ¿Y viniste con qué propósito? ¿Qué hacías? ¿De dónde comenzaste? A ver, mira, lo primero que yo me planteé es tengo que aprender a hablar inglés. Y yo me vine, fue a estudiar inglés, nada más. Y me vine como estudiante. Y me vine a... en ese momento, como no sabía decir nada, o sea, yo solamente decía hello o bye bye, sí, no sabía hablar. Sí.
Sabía que para sobrevivir tenía que hacer otras cosas. Entonces ahí dije, bueno, esto es parte de la aventura. Tengo que trabajar en otras cosas mientras estudio, y así fue mi vida al inicio, recién llegada. Pero muy interesante. O sea, tú comenzaste tu camino, toda esa aventura, gracias a un libro. Ah, sí. ¿Te inspiró un libro? Me inspiró un libro, me inspiró ese autor, porque creo que él tiene mucha razón, ¿no? No nos podemos quedar en lo que aprendemos teóricamente. Y claro, ser psicoterapeuta implica que tú conoces al ser humano y que te puedes conectar con lo que el ser humano siente o vive o percibe. Y cuando conoces gente de otras culturas y te enfrentas a diferentes tipos de situaciones, es como que tu mente se abre. Y cuéntame, ¿cómo fue este cambio tan drástico entre dos continentes, entre un país como Venezuela pero tan calientico, tan cálido, y aterrizar en Inglaterra, que el clima, el idioma, la cultura, tantos cambios en una sola vez? Claro. ¿Cómo lo percibiste? ¿Cómo sobrellevaste todo eso? ¿Cómo tú te adaptaste? Mira, primer impacto, y yo creo que a todos nos pasa, el frío. Yo llegué un mes de octubre y empezó el invierno, ¿no? Entonces eso fue demasiado fuerte, porque extrañaba el calorcito, el sol. Lo otro es la gente, ¿no?Nosotros somos muy espontáneos, somos personas que se comunican, y que al encontrarme en otro país, claro, aquí hay una multiculturalidad, hay gente de todos lados, ¿no? Entonces te encuentras con una variedad de personas, pero no obstante, para mí el observar tanta gente y tantos lenguajes y tantas diferencias, yo creo que para mí fue una cosa apasionante, fue una cosa que alimentó aún más esa curiosidad de la que yo te hablaba, por entender al ser humano con diferentes perspectivas, de diferentes lugares, porque aquí llega gente de muchos países, entonces somos muchos. Eso para mí fue un impacto positivo, ¿no? El encontrar un lugar donde había tanta gente distinta. Ahora, ¿qué cosas de repente yo empecé a notar que eran diferentes y que extrañaba? El clima, la playa. La primera vez que fui a la playa me pareció horrible la playa aquí, porque es frío y como que no sientes el calor del sol y el agua no es azulita. Entonces como que yo creo que el paisaje, el cielo, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza lo extrañé muchísimo. Y en segundo lugar, mis amigos. O sea, creo que aunque empecé a construir vínculos acá, mi duelo principal era la gente que dejé allá. Mi familia, mis amigos, mis afectos, la gente que yo quería, ¿no? ¿Y cómo te fue con inglés? Claro, el inglés para mí, a ver, yo empecé a aprender, pero era un dolor de cabeza. Como yo no sabía nada, es como que escuchas mucho ruido y como que todo es ruido. Y aunque identifiques algunas palabras, me sentía muy perdida, y en un momento sí, esto no es para mí. O sea, como que sí me sentí que a lo mejor no lo iba a lograr aprender. Fui muy exigente conmigo al principio, como que no me permitía hablar mal, no quería pronunciar nada mal, me avergonzaba hablar. Entonces, cuando eres así, no avanzas. Y ese es el error más grande para aprender el idioma. Si tienes miedo de equivocarte. Claro. Entonces me exigía demasiado, y eso fue un bloqueo inicialmente, ¿no? Y claro, empecé a escuchar canciones, empecé a familiarizarme con muchas cosas, empecé a tener amigos de aquí. Entonces eso también como que me permitió relajarme un poquito, porque la actitud fue muy receptiva, ¿no? Y encontré gente que quería ser amigos míos. O sea, y tenía una jefa inglesa que ella, así como tú hablas español, ella también habla español, ¿no? Pero ella quería mejorar su español, pero también me hablaba en inglés, ¿no? Entonces era como una forma de aprender muy relajada, muy bien. Pero mencionaste jefa, tú viniste a estudiar, dijiste, ¿no? Claro, a ver, es importante porque ese fue mi primer trabajo. Entonces, Mientras estudiabas buscaste un trabajito también. Claro. Entonces, fíjate, es curioso porque yo empecé con algo que ni me había planteado, que era cuidando niños. Fue lo que se presentó, la oportunidad, y bueno, como dices tú en tu programa, vamos a echarle pichón. Algo aprenderé aquí, vamos a ver qué aprendo. Mariana, ¿y cuántos años tú tienes ahora viviendo en Inglaterra? Te voy a dividir la respuesta en dos. En este momento tengo 7 años, porque emigré en el 2016. Pero el cuento que te eché antes, yo emigré en el 2000 y estuve en el 2000 hasta el 2013. Y en 2013 volví a Venezuela, estuve en Venezuela 3 años y medio y volví a emigrar. Tienes muchos años en total. Entonces nunca sumo esto, pero si sumáramos son 7 más 13. Wow, 20 años. Y te costó muchísimo tiempo
Después de que dejaste Venezuela, siendo psicóloga en Venezuela y llegaste aquí en Inglaterra, ¿te costó mucho tiempo en Inglaterra para retomar tu carrera y tener tu trabajo de profesional, lo que hacías en Venezuela? Fueron varios años. Fueron varios años para poder hacer lo que hacías en Venezuela. Claro, porque inicialmente empecé voluntariado y empecé a atender pacientes, pero de manera voluntaria, empecé a tener supervisión, empecé a familiarizarme con el sistema, con cómo se trabaja aquí. Muchas cosas son diferentes a Venezuela. Y cuando ya tuve como esa base, ya me sentí más fuerte para registrarme en la Sociedad de Psicólogos Británica. Entonces, el estar registrado da como también esa posibilidad de que estás ejerciendo legalmente, de que estás registrado, de que tienes un numerito y de que estás respaldado. ¿Tú me podrías decir si hay algo como psicóloga venezolana al llegar a Inglaterra, a un público británico, has podido aportar algo que ellos acá no dirías que tenga? Mira, te voy a decir lo que más me llena de orgullo y que creo que hay que reconocerlo. Los profesionales venezolanos estamos muy bien formados, muy bien entrenados. Son muy cariñosos ustedes. Mucho. O sea, nosotros somos cercanos. Entonces, a ver, hay muchas cosas que forman parte de nuestra idiosincrasia, que yo las tengo también como profesional, pero te voy a poner un ejemplo. Si yo estoy cerrando un caso y el paciente se va por allí, por esa puerta, a veces digo, bueno, vamos a despedirnos con un abrazo. Es algo que pareciera muy sencillo, pero un británico no haría eso, ¿no? Entonces, esa parte de integrar cómo somos nosotros y conservando el respeto profesional, pero a veces la calidez, a veces el conmoverme con alguna situación y romper algunas barreras, te diría. Exacto. Hay cosas que yo he hecho que forman parte de esos boundaries que a veces nos enseñan y a veces digo, ya va, voy a hacer la prueba, a ver qué pasa, si esto afecta a la relación terapéutica o no. Y ha sido muy buenos los resultados. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con los extranjeros que están en este país, que enfrentan la soledad, falta de su familia, barreras de idioma, dificultad de conseguir el trabajo? Ha sido muy enriquecedora como profesional, porque realmente a veces no te imaginas las situaciones que mucha gente tiene que vivir acá cuando llega. La ausencia, el tema de dejar de ser quienes eran, por ejemplo, a nivel profesional. Hay mucha gente que tiene que llegar a hacer otro tipo de trabajos, a no sentirse reconocido. Cuando no se habla el idioma, pues obviamente los trabajos son trabajos poco calificados. Esa persona se siente muy mal, muchísimo, porque es como que tu autoestima se va al piso, porque no te sientes bien, no estás en tu lugar, no estás rodeado de la gente que quieres y aparte de eso puedes estar haciendo algo que no te gusta, algo que más bien te hace sentir que yo puedo hacer más pero no puedo porque no hablo el idioma, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo hay personas que entonces se aíslan, sufren problemas de adaptación, les cuesta acostumbrarse, se deprimen, se llenan de ansiedad, a veces no pueden ver un poquito más allá y tener una perspectiva futura con ilusión o con esperanza, y eso obviamente que afecta muchísimo. Hay gente que pide ayuda y eso es una gran ventaja. Cuando las personas dicen, oye, algo me está pasando, yo quiero continuar viviendo aquí, pero el día a día se me está haciendo cuesta arriba, no logro tener metas, ilusionarme. Y bueno, realmente, fíjate, lo más importante a veces es tener ese espacio para canalizar esas angustias, poder desahogarse, poder hablar lo que está pasando, lo que estás sintiendo y poder entender que eso es parte del proceso. La queja, llorar, extrañar cosas, el duelo hay que vivirlo, Y luego que tú lo vives y te sumerges en lo más profundo del dolor, tú puedes salir de allí. ¿Tienes tú alguna estrategia como aconsejarles para superar las cosas? Fíjate una cosa, la mayoría de gente, porque es normal, nosotros al migrar pasamos por un proceso de duelo, hay una pérdida y trabajamos con lo que tiene que ver con esa pérdida, pero también con las cosas que estás ganando, no nos quedamos nada más con el sufrimiento. Y yo creo que lo más importante como técnica o como herramienta es el balance. Es que si una persona se empieza a deprimir, por ejemplo, pueda empezar a ver también algunos aspectos positivos del cambio, porque algunas veces la migración es una elección, pero otras veces es algo forzado. Entonces, dependiendo de las características de cada quien, es el abordaje. O
sea, porque cada cabeza es un mundo, cada ser humano es distinto, pero yo pienso que lo que más me da la posibilidad de comprender y entender a una persona que ha migrado es porque yo soy inmigrante también. Entonces mezclo tanto mi conocimiento como mi experiencia. Entonces realmente ahí hay un ganar-ganar porque yo puedo entenderlo, claro, porque lo viví. Entonces eso me da la sensibilidad de tener un nivel de comprensión bien profundo de lo que alguien puede estar atravesando. Yo vine para acá con el propósito de enseñar a las demás personas de que usted es una venezolana, que esté donde esté, usted eche pichón. Pero también tengo segundo interés escondido. Me gustaría saber si usted me podría facilitar algún contacto para que yo me compre un alambique. Porque no conozco más gochos. Bueno, eso lo podemos. ¿Usted cuando llegó desde Táchira para Inglaterra, usted no se trajo un alambique a escondidas? No. Cuéntanos un poquitico de estado de Táchira, de su gente. ¿Cómo es estado de Táchira? Bueno, la gente del Táchira y el andino es muy respetuoso. Eso sí. Por eso hablamos mucho de usted. Exactamente, usted. Pero yo me quité el usted porque en Táchira se hablaba de usted, a tu mamá, a tus hermanos, a tu amigo, todos nos decimos usted. Cuando tú llegas a Caracas, entonces la gente te dice, ¿por qué me tratas de usted? No soy tan adulto, no soy tan mayor. En la universidad, cada vez que yo decía usted... Caracas rompió ese molde. Sí, entonces yo empecé a decir más de confianza. Empecé a tutear, porque si no, no me iba a ir bien. A mí pasó no hace mucho. Yo también dije, sí, pase señora. Y me dijo, ¿me veo tan vieja o qué? Yo, ay, disculpa. A mí me dices tú. Yo traté de ser respetuoso, pero al final me salió el tiro por la culata. Pero tú sabes que si en Táchira tú tuteas, es como que eres invasivo, como una... O sea, el usted es confianza, es lo contrario a lo que pasó en Caracas, ¿no? Sí. Pero entonces, claro, yo creo que Caracas me enseñó mucho. Sí, yo en Caracas no solamente me quité el usted, pero aprendí muchísimas otras cosas que tienen que ver con la idiosincrasia venezolana. Sí. Y entendí por qué los andinos somos así. Yo si voy al pueblito, yo trato a la gente de usted. O si hablo con mi mamá o con mi hermana, porque así crecí y eso forma parte de mi cultura. Sí. Si yo estoy hablando con mis amigos, compañeros de la universidad o del posgrado, yo les hablo de tú. Y eso me ayudó a entender aquí las diferencias también. Si hablo con alguien de Bolivia, de Ecuador o alguien de España. Entonces cuando tú tienes esa apertura, tú entiendes a la gente dependiendo de dónde sea. Tú no te creas una barrera, sino que dices, bueno, es que esta gente es de allá y esta gente habla así. Lo disfruta. Si tú podrías describir estado Táchira en 3 palabras, ¿cuál palabras serían? Interesante pregunta. Mira. 3 palabras, no 3 más. palabras, solamente 3 palabras. Nobleza. Nobleza. Serenidad. Serenidad. Y respeto. Y respeto. Cónchale, ni una de las palabras que yo esperé. ¿Cuál esperabas tú? ¿Dónde está el toche, miche, alambique? Y gocho. Gocho. Para los andinos, la palabra gocho, por ejemplo, en el pasado era despectiva, era una ofensa. Ok, no sé. Pero luego, esto, gracias a mucha gente que salimos del país y lo decimos con orgullo y la gente dice, no, yo soy gocha, ya tiene otro significado. Y entonces ahora los que somos gochos lo decimos con orgullo. Le cambiamos el sentido a esa palabrita. Muy bien. Y ahora cuando llega algún cliente que es venezolano, cuenta sus problemas y te pide alguna ayuda, no es que a veces usted responde como, no es tan toche, ese es un problema, no es tan grave como es. No, pero eso con los panas lo sigo usando, ¿verdad? Tú me puedes decir... Perdón, que tenemos la camarógrafa ahí riéndose. Vamos a preguntar, ¿qué pasó, mi bellita? ¿Por qué te rías? Porque ¿cómo se te ocurre a ti que le vas a decir a un paciente toche? Sí, pero en forma de venezolano. No. ¿No? Bueno. Eso no se puede hacer. Bueno, está bien. Quiero que me cuentes algo más de Táchira. Un poquito más, algo de Táchira. Cuéntame todo lo más bonito, lo más precioso que para ti, cuando somos jovencitos, cuando somos niños, hay ciertos recuerdos que yo creo que jamás en nuestras mentes va a ser borrados. Es algo curioso, ¿no? Que tiene que ver con los mitos, con las leyendas. Y ustedes tienen Sayón y el Silbón y todos allá por allá también. Claro, entonces fíjate, cuando yo tenía 4 o 5 años, las vecinas ya mayores, las abuelitas, se reunían. Y ellas se reunían porque ellas enseñaban el catecismo y enseñaban a rezar. Entonces veníamos los niños de toda la cuadra, ¿no? Y nos enseñaban las oraciones. Pero resulta que después los niños se iban a sus casas, ¿no? Pero a mí me gustaba quedarme.
Y ellas se ponían a hablar de esos cuentos. No, que esto y salió de medianoche y como era un borracho le salió un caballo sin cabeza y lo persiguió. Y yo pensaba que todo era verdad. Entonces yo me fascinaba con todas esas fantasías. Obviamente que también me daba miedo, ¿no? Pero yo decía, wow, todo lo que yo no me entero en mi casa. Y entonces yo por muchos momentos me iba a mi casa pensando que era cierto. Entonces si era la medianoche, a veces yo no me quería dormir a ver si escuchaba el caballo sin cabeza o lo que ellos decían, ¿no? Entonces para mí estos cuentos y esta forma de reunirse las abuelitas a echar esas historias fue algo fascinante que yo diría que alimentó mi imaginación, que fue algo así que estuvo presente. Y otra cosa que me parece muy hermosa del Táchira fue que cuando ya yo estaba de 12, 13, 14 años, cuando tú vas al campo, que vas a la montaña, el campesino que vive aislado porque hay mucha distancia entre una casa y otra, cuando llega alguien a visitarlo, te da todo lo que puede. O sea, ven, siéntate, come, te prepara una sopa, te empiezan a regalar cosas de lo que ellos cultivan. Esa entrega, esa generosidad como desmedida, a mí siempre me impresionó muchísimo, porque para ellos, si tú no les recibes todo lo que te regalan, se sienten ofendidos, como que tú no los aprecias, ¿no? Entonces, es impresionante esa entrega de la gente de la montaña. Eso lo tiene el campesino. El campesino andino es sumamente generoso y entregado. ¿Cuáles comidas tú dirías que son, si vas para Táchira, tienes que comer esto? 3 comidas. Si vas para Táchira, Sí. tienes que comer pisca andina. Pisca andina, ¿Sabes qué es pisca andina? es una sopita con cositas. Con papita, sí, Papita, leche, huevito. Y tiene cilantro. Jennifer ya me enseñó eso. Pisca andina, muy bien. Pisca andina, también las arepas, pero hay unas arepas que son de trigo, son bastante populares en algunos pueblos del Táchira. Hay unas cosas que son los dulces abrillantados, que son muy famosos en Mérida. Son como unos dulces de leche, unas bolitas de colores y son abrillantados porque el color es así como fucsia, amarillo, pero un amarillo fuerte. Son colores bien llamativos. Eso yo creo que no debería faltar si visitas el Táchira. ¿Has formado familia en Inglaterra o tienes o estás sola aquí? No, yo tengo familia. ¿Formaste familia aquí en Inglaterra? A ver, prácticamente sí. O sea, digo prácticamente es porque mis 2 hijas nacieron aquí, pero mi esposo me lo traje de Venezuela. Entonces yo no diría que medio la formé aquí porque a él lo traje de Venezuela. Ok, pero tienes familia acá. Claro. ¿Y tus padres están en Venezuela en este momento? Sí. ¿Qué tan seguido los vas a visitar en Venezuela? Uy, hace bastante. La última vez que fui fue en el 2018. Espero ir este año. Porque antes... ¿Irás este año? Espero, no sé. Puede que sí. Pero tengo ganas de traer a mi mamá. Puede que traiga a mi mamá. Pero antes, pues, yo cuando emigré en el 2000... Yo iba todos los años iba a Venezuela. Cada año era algo que tenía que ser. Iba a Margarita, iba a diferentes lugares maravillosos, conocí el Salto Ángel, conocí todas las bellezas naturales de mi país. De eso me siento orgullosa. Ahora ha sido difícil por la pandemia, por las dificultades que ya conocemos, pasaportes y todos estos trámites, ¿no? Pero bueno, en la realidad sí espero ir pronto. ¿Y qué es lo que más extrañas en este preciso momento de Venezuela? De Venezuela, yo te diría que extraño el ambiente, ¿no? Nuestra alegría, que nosotros somos gente muy cálida, muy cercana, muy abiertos. Extraño nuestros paisajes, nuestro sol. Y creo que sobre todo, ya diciéndote a nivel laboral, mi grupo de trabajo allá siempre fue muy alegre. O sea, que trabajamos con el sufrimiento, pero nos divertíamos muchísimo, ¿no? Entonces, eso extraño, esa diversión en medio del trabajo. Y si vas a visualizar tu futuro, ¿visualizas de volver para Venezuela? A ver, a mí me encantaría. Cuando se den las condiciones, creo que yo tendría mucho que aportar a mi país, porque he aprendido mucho aquí. Sí. Entonces realmente para mí sería maravilloso poder en algún momento devolverle al país lo que el país me dio, porque realmente primero estudié en una gran universidad que es la Universidad Central de Venezuela y también me formé con gente muy buena. O sea, mis profesores fueron excelentes y tener esa madera y tener esa sustancia, vamos a llamarla así, para atender y para lograr calidad de vida en las personas a las que yo atiendo, sería maravilloso que eso yo pudiera llegar y hacerlo en mi país. Y también una cosa que tengo como un sueño, pero bueno,
En algún momento me encantaría dar clases de psicología. No soy profesora, pero quisiera que toda esta experiencia que yo he adquirido con los pacientes, y toda esta experiencia que me ha dado migrar, que me ha dado conocer gente de otras culturas, pudiera ser... También las formas de trabajar, de formas de trabajar, claro. Consultorio online y muchas cosas que has aprendido. Entonces a mí me encantaría poder enseñar lo que aprendí. Eso sería como, sí, un sueño que tengo. ¿Y qué dicen tus hijas? ¿Ellas quieren quedarse en Inglaterra o les gustaría ir contigo para Venezuela y a ver, vivir? Yo les he transmitido el amor por nuestro país. Yo les he tratado de inculcar nuestros valores, nuestros principios, el cómo somos. En mi casa ellas ven películas en español, escuchamos la música nuestra. Se lo llevan en la sangre, lo llevan en su esencia, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que les gustaría esa aventura de ir allá y de estudiar allá o trabajar allá, lo que corresponda, ¿no? María, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por recibirnos en este bonito espacio y de verdad disfruté muchísimo esa conversación contigo y quiero preguntarte si quisieras decir alguna cosita para las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, estoy contenta, de verdad para mí ha sido una experiencia muy grata. Los felicito a ustedes por esta iniciativa, por esta idea de dar a conocer las vidas de muchos venezolanos que estamos fuera y creo que es un espacio de inspiración. Entonces de verdad que me encanta el estar aquí también en esta conversación contigo. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Chaito.